Un gusto en saludar a todos los participantes del curso de robótica educativa. En este caso vamos a comenzar con el primer módulo, que es denominado Introducción a nociones de robótica educativa aplicada al aprendizaje científico. Bien, comencemos. ¿Qué es un robot? Básicamente un robot para nosotros va a ser un conjunto de circuitos integrados que vienen o tienen que ser programados. ¿En qué consiste la robótica educativa? Consiste en desarrollar algunos atributos o algunas virtudes de las personas. Por ejemplo, vamos a utilizar la robótica nosotros en el ámbito educativo como medio de aprendizaje, ¿no? A través, básicamente, de la robótica nosotros vamos a enseñar otras áreas como las matemáticas, física, pensamiento lógico, la programación, ¿no? El manejo de circuitos y tantas otras propiedades que nosotros podemos desarrollar como persona. También la robótica a nosotros nos ayuda a tener un trabajo colaborativo. Vamos a determinar roles de los estudiantes, ¿no? Básicamente hay estudiantes que son buenísimos en la parte de programación, hay otros estudiantes que son buenísimos en la parte de ensamblaje de los proyectos, ¿no? Y hay otros participantes o estudiantes que son buenos a la hora de analizar, ¿no? Y plantearse algunas problemáticas. Entonces, por ese motivo, se va a hacer mucho énfasis en el trabajo colaborativo. También vamos a utilizar a la robótica como medio lúdico de enseñanza. Es decir, que nosotros vamos a enseñar a través del juego, a través del haciendo, ¿no? Mientras vayamos desarrollando los robots y jugando con ellos, vamos a ir desarrollando esa parte lúdica, ¿no? Que es el aprender jugando. Aquí vamos a preguntarnos qué es la electricidad. Básicamente nosotros tenemos que aprender a definir o diferenciar estos términos, ¿no? Voltaje, intensidad de corriente eléctrica, la resistencia y la potencia. Cuando uno dice, ¿no?, en la casa, me ha pateado la corriente, uno piensa que es básicamente el voltaje el que nos ha dado el toque, digamos, ¿no? Cuando en realidad ha sido la intensidad de corriente. Vamos a ir definiendo algunos términos, pero para eso, para que se entienda un poquito la relación de estos tres elementos, vamos a ver el siguiente gráfico. Bueno, antes de pasar al siguiente gráfico, vamos a entender un poquito qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente es el flujo de electrones que van por un conductor. Es el flujo constante de electrones a través de un conductor. Y esto se puede desgastar, ¿no?, en algún artefacto electrónico. En este caso tenemos ahí un foco. Cuidado que debemos de tener a la hora de manipular la corriente eléctrica. Aquí hay una tablita que básicamente me determina y me dice cuántos miliamperios puede soportar una persona, el efecto que puede tener, ¿no?, y los daños, ¿no? Y vamos aquí a lo más básico, ¿no? Menos de 1 miliamper, posible cosquilleo, solo nos hace cosquillas, un hormigón molesto, ¿no? Vamos acá en esta parte, voy a dar punto medio, que es de entre 6 a 10 miliamperes, nos da un efecto de tetanización. Los daños inmediatos son descarga dolorosa, paralización muscular, la persona no puede soltar el objeto, ¿no? Ahí dice, ¿no?, que la agarra la corriente. Básicamente en nuestros hogares está entre 6, ¿no?, de 6 a 10 miliamperes, lo que es la corriente eléctrica. Hay otros cables muchísimo diría yo, ¿no?, peligrosos, que están entre 25 y 30 miliamperes, ¿no?, que básicamente nos hace un paro respiratorio y según el trayecto de la corriente, dolor intenso, paro respiratorio, fuertes contracciones musculares, imposibilidad de respirar y posible muerte, ¿no? Y por último tenemos entre 60 y 75 miliamperes,
que es básicamente la fibrilización muscular, ¿no? Fibrilación muscular, paro cardíaco y muerte muy probable. Superado los 100 miliamperes, básicamente es la muerte altamente probable. ¿Ya? Este es un cuadrito que básicamente hay que tener en cuenta a la hora de manipular lo que es la corriente. ¿Ya? Puede ir desde pequeños cosquilleos hasta una muerte, ¿no? Muy, muy probable. Entonces es para tomar en cuenta. Ahora sí, aquí está la famosa ley de Ohm, que básicamente me habla acerca de estos tres términos que antes estábamos viendo, ¿no? Esto, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. En este gráfico nosotros vamos a ver cuál es la relación que tienen estos tres. ¿Ya? Aquí está el grafiquito, miren. Básicamente me dice que el voltaje, ¿no?, es la potencia con la que se empuja, ¿no?, como dice el muñequito, está empujando a la corriente. ¿Ya? Ese muñequito café que vemos aquí en el medio, básicamente son los electrones, ¿no? Dijimos que la corriente es el flujo constante de electrones. Entonces, este muñequito representa a esos pequeños electrones, ¿no? Y el voltaje, básicamente, es el que los empuja. Y para que este voltaje no sea muy fuerte, no circule mucho voltaje, se tiene que utilizar lo que es la resistencia, ¿no? La famosa resistencia, que es la que se opone, la que controla, podríamos decir, el flujo de corriente. ¿Ya? También se lo puede ver interpretado como un flujo de agua, ¿no? Solamente se suele hacer la relación, ¿no?, de que, imagínense que es una manguera, el agua es la corriente eléctrica, y mientras más grande sea la manguera, más corriente o más flujo de agua hubiese. Mientras más pequeña sea la manguera, menos cantidad de agua circulará por ello, y el flujo de agua en este caso sería menor, ¿no? Es una pequeña analogía que se hace, ¿no? Pero aquí se entiende casi a la perfección, ¿no?, cuál es la relación de estos tres. Voltaje el que empuja, corriente es el que circula, y la resistencia es el que controla, ¿no?, o interviene en el paso constante de los electrones. Bien, ahora empecemos a ver algunos componentes electrónicos que vamos a ir utilizando en el desarrollo del curso. Hay cientos de componentes electrónicos que nosotros vamos a ir conociendo y utilizando, ¿no? Pero para comenzar, vamos a ir viendo algunos materiales que nosotros vamos a utilizar. Miren, tenemos como primer punto el famoso protoboard, que básicamente es una pequeña placa que me permite hacer algunos ensayos, ¿no?, de los circuitos. Aquí hay un pequeño gráfico. Miren, básicamente en los buses superiores las conexiones se hacen en forma horizontal, ¿ya? Y en los canales centrales, estos de acá, las conexiones se hacen en forma vertical. A ver, vamos a tratar de rayar, vamos a poner un colorcito acá. Aquí, ¿ya? Aquí les estaba diciendo, ¿no? Estas conexiones se suelen hacer en forma vertical, y las conexiones de aquí arriba de los buses superiores se hace en forma horizontal, ¿ya?, tanto en el sector de arriba como en el de abajo. Son como dos sectores. Estábamos diciendo que estos canales permiten conectar algunos componentes electrónicos para facilitar la tarea, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la conexión de dos cables, ¿no?, que básicamente vienen, ¿no?, separados, pero al conectarlos al protoboard se mantienen unidos. Bueno, ¿qué debemos de saber antes de comenzar con este mundo de la robótica? Nosotros tenemos que saber que
vamos a utilizar diferentes elementos, ¿no? Como ser los famosos microcontroladores. En este caso vamos a utilizar los PIC o directamente los microcontroladores que vienen en las placas Arduino. ¿Ya? Hay diferentes tipos de microcontroladores, ¿no? Hay los alargados, más pequeños, los soldados, los extraíbles, los que ya vienen integrados en la placa, ¿no? Vamos a ir conociendo más adelante cada uno de ellos. También una robótica no puede existir, ¿no? O no es una robótica llamativa si es que no hay movimiento. Entonces, por eso es importante manejar o conocer, por lo menos, el tema de los motores, ¿no? Vamos a ver motores paso a paso, motores motorreductores, ¿no? Servomotores, ¿no? Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, ¿no? Las luces que me ayudan en primera instancia a entender cómo es el proceso de programación, ¿no? Ya que son unos componentes bien sencillos, son diodos de luz que me van a permitir hacer las conexiones. Y las famosas resistencias que ya estábamos viendo en el gráfico anterior, que básicamente es el que se opone al flujo de corriente, ¿no? Es el que me va a ayudar a nivelar qué corriente vamos a utilizar para los LEDs, para los motores y para otros artefactos que vamos a ir viendo en el transcurso del curso.